a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, yo soy Andrea Bernal. Esto es Suma la Noticia. Nuestro lente vamos a enfocarlo hoy en Colombia, donde por segundo día se registran manifestaciones en contra de un proyecto de reforma tributaria que impulsa el gobierno nacional. La jornada de este miércoles estuvo marcada por marchas pacíficas, pero también por actos de vandalismo. Imágenes de hechos registrados este miércoles en el primer día del paro nacional. Se desarrollaron marchas pacíficas, como lo veíamos, pero también se registraron lastimosamente desmanes, saqueos, actos vandálicos en ciudades como en Cali, en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga. En este momento las autoridades reportan 2 fallecidos, uno de ellos por un ataque epiléptico, 26 detenidos, 87 policías heridos, además de cuantiosos daños materiales. Pese a estos desmanes de ayer, de que Colombia atraviesa ese tercer pico de la pandemia, los organizadores del paro extendieron hoy las movilizaciones. Ya se han registrado bloqueos en carreteras, disturbios también en varias ciudades del país, lo que complica el regreso a casa de la gente también que necesita llegar más temprano, aprovechando además que un toque de queda en Bogotá, sobre todo en la capital, está empezando a las 8 de la noche. Estamos hablando y queremos invitar hoy a diferentes voces y a personas que están incidiendo en la vida nacional del país. Quiero presentarles a Juan Carlos Pinzón. Él es precandidato presidencial de Colombia, presidente de Pro Bogotá. Lo conocemos también como exministro de Defensa de Colombia. Señor Pinzón, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Andrea, mucho gusto. Un saludo para usted y todos los que nos ven en toda América Latina y en el mundo. Me gustaría saber primero su reacción frente a lo sucedido ayer en Colombia. ¿Cómo reacciona frente a todo lo que pasó ayer? Hay 2 partes. Lo primero, todos o muchos sectores, y ciertamente quien le habla, nos hemos manifestado expresando desacuerdo por contenidos de la reforma que se presentó y por la falta de oportunidad en un momento de crisis económica y social tan grave. Gravar pensiones, gravar servicios públicos, vivienda de interés social, alimentos o personas de bajos ingresos era un error y ya se sabía que eso no iba a pasar en el Congreso. Esa es la primera parte. La segunda parte, el paro que estaba montado ayer, estaba montado mucho antes de esta discusión de la reforma tributaria. Y lo que pretenden algunos de los que promueven estos paros, sobre todo la violencia, es desestabilizar el país y deteriorar la confianza y la tranquilidad de la ciudadanía. Y yo sí rechazo categóricamente, con toda la firmeza, que haya violencia. Esos que han usado la violencia ayer deben ser judicializados y deben ser castigados. Y los jefes políticos que promueven esa violencia deben asumir consecuencias ante la justicia, porque esto de destruir bienes públicos, bienes privados, atentar contra la vida de los policías o de los ciudadanos indefensos, es francamente criminal. Y yo creo que eso hay que decirlo de esa manera. Colombia necesita diálogo, necesita construcción de consensos, necesitamos, por supuesto, concertar soluciones que nos sirvan a todos, que sirvan para el bien común, pero ciertamente nunca, en ningún caso, la violencia y la criminalidad. Ahora, señor Pinzón, esto tiene que ver, y han dicho que están protestando por la reforma tributaria, por un proyecto de ley, además de la reforma tributaria que el gobierno radicó en el Congreso. Y desde afuera mucha gente pregunta, ¿es tan terrible esa reforma tributaria en estos momentos para Colombia que está ocasionando esto que vimos en las calles? Andrea, lo primero que quiero reiterar es que ese paro lo habían programado mucho antes del debate de la reforma tributaria. Luego, ahí hay una gente que ha tenido unas intenciones. La protesta pacífica en democracia es muy valiosa, pero algunos de los que incluso protestan quieren llevarnos a un estado como esos donde no hay libertad, donde no hay ni siquiera la posibilidad de libre expresión. Entonces, esto es algo que uno no puede subestimar.
Claro, el tema de la reforma tributaria, reitero, fue inoportuna como se presentó, tocó sectores de la clase media y las clases populares que de ninguna manera se debieron tocar en un momento de crisis. El país tiene un hueco fiscal, el país necesita hacer más gastos para la población más pobre de la sociedad y para reactivar la economía, y la pregunta es ¿de dónde van a salir esos recursos? Pues seguramente tendrán que salir de algunos sectores que están en mejor condición, aunque toda la economía está golpeada, pero que permitan mantener una estabilidad fiscal, pero sobre todo atender la situación de pobreza tan dramática que estamos viviendo por cuenta de la pandemia, y de paso crear empleo a través de proyectos de infraestructura y vivienda que permitan recuperar la economía y el ambiente de desarrollo del país. ¿A quién le conviene o a quiénes en este momento del país, señor Pinzón, el momento que vive Colombia? La pregunta es que cuando hay estas marchas usualmente se utiliza políticamente por parte de un lado. ¿Lo están utilizando políticamente quiénes? Andrea, que la gente marche, proteste y exprese su punto de vista es muy valioso en la democracia. Y quienes creemos y defendemos nuestra democracia, tenemos que valorar y validar el hecho de que la gente salga y exprese sus puntos de vista. Unos estarán de acuerdo, otros en desacuerdo con lo que se expresa, pero es muy importante que se pueda hacer. Lo que definitivamente, si uno sabe, es que dentro de esos grupos hay gente conectada con el narcotráfico, el terrorismo. Hay algunos políticos hoy en día que eran excriminales, si esa palabra existe, y por supuesto ese tipo de personas trata de utilizar esta situación para el caos, para la destrucción de la democracia misma, y obviamente buscando la mejor excusa del momento. Una cosa es la insatisfacción con la famosa reforma tributaria y otras necesidades sociales que hay. Bienvenidas todas las debates y puntos de desencuentro para lograr consensos. Y otra cosa es esos que promueven la violencia y la criminalidad por cuenta de su pasado, por cuenta de sus intereses de poder, que quieren el día de mañana hasta ver en Colombia una Venezuela, una Corea del Norte, una Cuba, y donde al final ni la gente pueda tener derecho a expresarse ni a progresar. Eso no se puede permitir y no se puede aceptar en Colombia. Hubo un llamado de los que marchaban que el gobierno retirara la reforma, señor Pinzón, y entonces no salían a las calles. ¿Qué opina usted de eso? ¿El gobierno debe retirar esa reforma, ayudar también a calmar las aguas? Hay varios sectores políticos que se han expresado, muchos de ellos muy institucionales, diciendo no estamos de acuerdo con esa reforma, esos contenidos no son. Yo creo que al final hay que buscar un acuerdo que permita conseguir unos recursos para atender esa difícil situación fiscal, para invertir sobre todo en los sectores más afectados por la pobreza por cuenta de la pandemia y para reactivar la economía. Pero eso se hace es en un acuerdo político, buscando un acuerdo de intereses, de un acuerdo nacional que permita encontrar esos equilibrios. Al final, en estos temas tributarios nadie está de acuerdo porque a nadie le pueden tocar fácilmente el bolsillo en este momento. Pero aquí hay que apelar un poco a la solidaridad, a la lógica de bien común, a sumar esfuerzos para salir adelante. Si al final retirarla implica presentar una que tenga un acuerdo nacional, eso ya son temas de pasos y de cosmética, y eso se puede lograr en su momento, pero rechazo total a la violencia, a los que aprovechan, incitan violencia, y obviamente bienvenido el debate para encontrar la mejor manera de resolver los problemas que tenemos como sociedad, como país, con los más pobres, con la reactivación económica y con la sostenibilidad fiscal de nuestra economía, porque como siempre se dice, las finanzas públicas no son otra cosa que las finanzas de una gran familia, en este caso de la familia Colombia, y por eso tenemos que ser todos serios, responsables, pero pensando mucho con el corazón, de manera humana, en esos que están muy golpeados por la situación de pobreza. Mira, hoy salieron las cifras y Colombia pasó de tener una tasa de pobreza antes de pandemia de 27% a una tasa de pobreza hoy de 42%. Eso es lo que nos deja la pandemia y por supuesto eso hay que atenderlo. Eso hay que atenderlo con recursos y con buenas políticas, con un deseo de contribuir todos a avanzar. El gobierno desde ayer, señor Pinzón, habla de consensos. ¿Le ha faltado empatía? ¿Le ha faltado consenso al gobierno y ahora que se ve un poco contra la pared también tiene una responsabilidad? ¿Cuál diría usted que es la responsabilidad del gobierno colombiano en este momento?
Yo creo, Andrea, que usted tiene razón. El gobierno llegó tarde a la construcción de consensos. Creo que se habría podido construir un consenso sobre la necesidad de buscar unos recursos y la necesidad de buscar los recursos en los sectores más pudientes de manera solidaria para este momento. Pero cometieron el error de presentar una reforma que, como ya he dicho, tiene una cantidad de temas que no eran aceptables, que tocaban a la clase media, a las clases populares de manera inconveniente e inoportuna en este momento. Y por supuesto, entonces, pues eso creó esta reacción política y que ahora han tratado de tomarse los sectores que en cierto sentido se lucran de la violencia y de la criminalidad. Entonces, por eso es que sí piensa uno, de pronto llegaron tarde a esto, pero también hay que decir lo otro, nunca es tarde para resolver los problemas y nunca es tarde para abordar los retos que realmente tiene una sociedad. Luego, seguramente el gobierno tiene que tener humildad, sentarse con los distintos sectores políticos, construir una reforma que genere una concertación nacional y que atienda los retos del momento, los que han caído en pobreza extrema, que son vitales. No puede haber gente que no tenga un plato de comida en su mesa. Eso es fundamental. Y por el otro lado, también reactivar la economía, porque es la generación de empleo lo que también le da calma, recuperación y esperanza a la sociedad. Esa es la manera de construir un mejor futuro, no con violencia, no con terrorismo. Y usted ha sido claro en decir, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, el derecho constitucional a protestar, el derecho a marchar pacíficamente, frente a lo que también se vivió, que fueron desmanes, policías heridos, Transmilenios, el mío en Cali, es decir, fue un día muy complicado, muy complejo para el país. ¿Usted cree que eso es orquestado? ¿Usted cree que eso es preparado? Sí, no tengo duda. Cuando yo, y se lo digo ya más por mi experiencia, tal vez de más años que nadie en estos temas de la seguridad y la defensa en Colombia, es evidente que aquí hay células, que hay gente que le ponen misiones para, obviamente, actuar de manera coordinada, hacer destrucción de bienes públicos, hacer destrucción de comercios. Y eso no es una cosa que sale así nomás improvisada. Mire, en Cali, por supuesto, o por ejemplo, atacaron cerca de 50 sedes bancarias. Eso no pasa por una casualidad. Eso es un ejercicio que tiene unos individuos detrás y a esos es donde digo, a los cerebros de esas actividades hay que judicializarlos. A los políticos que se lucran de la criminalidad y la violencia no pueden pasar, como decimos aquí en Colombia, de agache, como si no fuera un problema de ellos. No. Y lo otro, Andrea, no minimicemos lo que está pasando. Colombia está en el punto más alto de personas fallecidas por cuenta de la pandemia. El día de ayer, Colombia tuvo 490 fallecidos por cuenta del COVID. Y estos individuos que se lucran de la violencia invitaron a aglomeraciones masivas que en 2 o 3 semanas vamos a estar viendo las consecuencias. Algunos de esos muchachos que fueron a estas marchas van a terminar llevándole el COVID a su mamá, a su abuelita, al señor de la tienda, a la comunidad en la que viven, y eso va a derivar en unas personas fallecidas. ¿Y quién va a responder por eso? Pues tienen que responder esos políticos que promueven esta violencia y que no promueven, en cambio, el consenso, la construcción de soluciones y, obviamente, oponerse a lo que hay que oponerse con firmeza. No estamos de acuerdo con la reforma tributaria que se presentó, pero nunca promover la violencia, insisto, y la criminalidad. Ahí debe haber castigo y respuestas judiciales a eso. Señor Pinzón, cuando usted habla de esos políticos que se están lucrando de la violencia, estos tienen nombres y apellidos, hablamos de la oposición, una oposición que también tiene su responsabilidad y está siendo irresponsable en estos momentos. Pues mire, en Colombia hay muchos sectores políticos, hay gente que está en la oposición al gobierno, hay gente que acompaña al gobierno, hay sectores que tienen puntos de vista distintos. En términos generales, la mayoría, sectores institucionales, sectores que pueden tener el punto de vista que se quiera, pero hay un grupo específico que está asociado a personas que han estado en el narcotráfico o que han estado asociadas a la corrupción o que han formado parte de grupos terroristas en un pasado. Ese grupo de gente sigue pensando que promover la violencia, la destrucción y el terrorismo es el camino para alcanzar el poder en el año 2022. Y esa es la agenda que están tratando de construir, llevar a Colombia al caos,
en medio de una situación tan difícil como es una pandemia global, una crisis económica enorme, un desempleo gigantesco, sin duda un terrible o tremendo error que cometió el gobierno al no haber concertado esa reforma antes, pero en resumen, tratando estos sectores extremistas de utilizar esto para llegar al poder en medio del caos y la destrucción, y luego llevarnos ¿hacia dónde? Hacia un estado totalitario donde la misma gente que hoy protesta no tendrá ni siquiera la posibilidad de opinar. Hoy en Suma analizamos con precandidatos presidenciales de Colombia la situación del país. Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa de Colombia, presidente de Pro Bogotá, precandidato presidencial de Colombia. No nos ha confirmado todavía. ¿Candidato o precandidato, señor Pinzón? Ni lo uno ni lo otro. Presidente Pro Bogotá, comprometido con o sea que yo me atribuí de llamarlo así. Me atribuí llamarlo así. Usted, Andrea, por ponerme títulos que no tengo en el momento. Juan Carlos Pinzón, mil gracias, muy amable. Vamos a una pausa, ya volvemos. Las marchas, las protestas, la situación del país. Hablamos de Colombia y lo hacemos con precandidatos presidenciales. Quiero dar la bienvenida a Camilo Romero, precandidato presidencial por el Partido Verde, el exgobernador de Nariño. Señor Romero, gracias por acompañarnos siempre. Un gusto. Andrea, de verdad, mil gracias de nuevo por la invitación. Hace ratito no pasábamos por acá por Zoom, pero aquí estamos. Mil gracias por la invitación. Lo extrañábamos sin duda. Su reacción frente a lo sucedido ayer en Colombia. Yo creo que esto es más que un paro nacional. Yo creo que es la continuación de algo que había ya ocurrido el 21 de noviembre del año 2019. Una manifestación ciudadana contundente, que yo la llamé en su momento no un paro nacional, sino un sentimiento nacional, algo desbordado, algo que no está en el control de una persona, que no hace parte de una oposición política, que no hace parte de un grupo o un sector, sino que hace parte de un sentimiento de un país. Y cuando eso aflora, pues, sin duda alguna, desborda la interpretación básica, elemental de algunos, de señalar a responsables, a quienes convocan y demás. No, yo creo que esto no es un paro convocado por las centrales obreras, no es un tema de un grupo estudiantil, es ni más ni menos la continuación. El 28 de abril del 2021 es la continuación del 21 de noviembre de 2019. Entonces es un sentimiento nacional en contra de un desgobierno que no tiene, por supuesto, visos anteriores de cómo son tradicionalmente esos paros por quienes participan, quiero decir. Es decir, el cacerolazo de anoche en Colombia, de nuevo, se escucha en todos los rincones del país, en todos los estratos, en todas las ciudades, los pueblos de Colombia. Y esto, por supuesto, desborda, digo, esa interpretación básica blanco y negro. Esta es una diversidad extraordinaria, pero que se junta, hay un propósito común y es rechazar, por supuesto, este mal gobierno, rechazar esta indolencia, rechazar una lógica de poder y de gobierno. Así es que para mí lo de ayer fue una expresión contundente de la ciudadanía. Por supuesto que hay que rechazar también con contundencia hechos violentos que no van al caso, que no tienen que ver con la expresión mayoritaria, creativa, ciudadana, que sale del fondo a tal punto que se suspendió la continuidad, la agenda ciudadana de ese 21 de noviembre del 2019 por la pandemia. Y ahora, en el peor momento de la pandemia, la gente afronta en este país dos virus, el COVID-19 y el desgobierno de Iván Duque. Ahora, así como se dice en Colombia que la reforma tributaria o el proyecto de ley de reforma tributaria en estos momentos, que no es el momento. Que la coyuntura no da para esto, que todavía el país está sumido en esta situación, pues sin duda de salud y económica, y que no se debió presentar la reforma tributaria según muchos sectores, que no era el momento. ¿Es el momento también para estas marchas? ¿Es el momento también para estas protestas, Camilo? Lo mejor es responder que no. Lo mejor sería decir no es el momento, pero es que hay un contexto, es que hay unas condiciones. Es que la ciudadanía se ha visto atropellada por un gobierno. Uno espera gobiernos que tengan la capacidad de dar respuesta y satisfacción a la ciudadanía en alguna medida. Lo que tenemos es un gobierno que el 4 de agosto del 2020, en el año pasado, el presidente fue capaz de decirle al país no es viable una reforma tributaria en medio de una pandemia. Eso sería suicida. Y ahora pasa en el peor momento de la pandemia. No es que la pandemia se haya ido y en 2021 digamos, bueno, ahora es momento de la reforma. No, se ha agudizado la pandemia. Estamos en el peor momento de la pandemia en Colombia. Y el presidente Duque entonces ahora propone una reforma tributaria. Pues pasa sencillamente de ser una
propuesta suicida, como señalaba él el año pasado, a una propuesta homicida con el pueblo colombiano, que estaba esperando una renta básica, que estaba esperando la posibilidad de un gobierno que le dé la mano a familias que han dejado de comer 3 veces al día en este país. Ha salido un informe del DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, para que nos entiendan en todos lados, en donde queda claro cuánto ha aumentado la pobreza en este país, cuántos nuevos pobres tenemos en Colombia, ya más de 3 millones de nuevos pobres en Colombia a raíz, claro, de la pandemia. Y esto lo que tiene como respuesta para esos ciudadanos y ciudadanas una reforma tributaria que golpea a la clase media, que golpea a los más débiles. Pasa, sin duda alguna, el presidente Duque de una propuesta suicida del 2020, que no lo hizo, a una propuesta homicida ahora en el 2020. El argumento del gobierno y de su ministro es que hay que seguir ayudando a los más pobres, al estrato 1, 2 y 3, como se llama aquí en Colombia, el tema de la estratificación. Y usted de oposición, no creo que esté en contra de ayudar a los más pobres. En eso yo creo que están sintonizados todos en ayudar a los más pobres. ¿Ese argumento no le es válido? Siempre y cuando pasemos del discurso a los hechos sería más que válido, Andrea. El problema es cómo aquí se atreven, por ejemplo, a ponerle IVA a los teléfonos móviles de bajo costo y a Internet y a los computadores. Cuando estamos en medio de la pandemia y nuestra gente necesita una conectividad, necesita la posibilidad de dar estudio virtual a muchos niños y jóvenes en Colombia. ¿Cómo le ponen impuesto a los servicios funerarios en este país? ¿Cómo le ponen impuesto, ni más ni menos, con golpe al ambiente, a las bicicletas eléctricas, a los paneles solares? Es decir, aquí hay algo que vale la pena decir. Esta reforma tributaria golpea a la clase media y a los más pobres de nuestro país. Entonces, decir con el argumento de vamos a conseguir recursos para estos, no, es una reforma igual a la que han venido poniendo en práctica desde no hace años, de hace décadas en Colombia, que nos ha llevado a un lugar que es incontrovertible. Este dato no es un dato menor, es que han logrado convertir a Colombia en el país más desigual de Sudamérica y en uno de los 5 países más desiguales del mundo. Esta es la sociedad que han construido gracias a esos esfuerzos de reforma tributaria, de reformas laborales. Básicamente tiene un sentido. Cuando se trata de pérdidas, cuando se trata de dificultades, se vuelven socialistas. Es decir, socialicemos las pérdidas, que paguemos todos. Así ocurrió en Colombia hace 22 años, cuando quebró el sector financiero, quebró la banca en este país, y se inventaron un impuesto transitorio que se llamaba del 2 por 1000 para las transacciones, para poder que todos paguemos los platos rotos de haberse quebrado el sistema financiero. El año pasado, el sistema financiero tuvo en Colombia una ganancia de 11 billones de pesos. Y no hay compromiso, por supuesto, ahora de la socialización de esas ganancias. Esas son muy privadas. Así es que esta lógica tiene un sentido, para que me lo entiendan. Favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos. Así, por ejemplo, en un gobierno del año 2003, que encabezaba el expresidente Álvaro Uribe, flexibilizaron completamente las horas extras de los trabajadores y trabajadoras en el país, quitaron lo que significaban las jornadas dominicales y festivas. Es decir, es una lógica que cree en la buena fe que si logramos exenciones para unos muy poderosos, van a tener la bondad de entregarle algo a los más débiles. Eso no ha funcionado. Ahí está el resultado incontrovertible de la sociedad más desigual de Sudamérica. Señor Romero, usted nos da un contexto de por qué entonces la gente sale a la calle y es cierto que hay un descontento, hay una frustración en general en América Latina por el momento en el que estamos pasando. Sin embargo, hay quienes están usando políticamente este momento. ¿Le interesa a sectores políticos en Colombia que el país se incendie de esta manera? A ver, pero si entendemos los motivos y las razones, y en concreto es el gobierno el que termina agrediendo a la ciudadanía, en una época tan difícil que debería estar cuidando a la ciudadanía. De hecho, Colombia fue de los países más retrasados en América Latina incluso en traer la vacuna. Primero fue Venezuela que Colombia, para darles una idea. Sí, pero va mucho más avanzado que Venezuela en la vacunación. Ahí, perdóneme, Camilo, le digo. Y también podemos tener el referente de Chile, que sería más importante. También, también, exacto. Por tanto espanto que hay en Colombia, que ya la ciudadanía no cree en eso. Pero digo, ante la agresión de un gobierno, hay una ciudadanía que despierta, y en época de pandemia, donde debería tener la capacidad de cuidarse, pues entiende que enfrenta 2 virus, el COVID-19 y el desgobierno, y que uno lo mata, pues, el COVID-19, y el otro plantea una reforma de hambre para la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Entonces la ciudadanía sale, por supuesto, a protestar.
Y esto, le digo, no puede ser catalogado ni como una virtud de un colectivo, de un partido, de un liderazgo, sino que es un sentimiento nacional y ahí no puede equivocarse el presidente Duque. Entonces, plantear que este es un tema de utilización política, me parece que, primero, todo lo que tengamos que debatir en lo social, en lo ciudadano, tiene por supuesto, intereses políticos. Y aquí hay un interés político ciudadano de fondo, que es un interés, yo diría, de la vitalidad, es un interés de la vida, es un interés del cuidado, es un interés también de un derecho constitucional consagrado en Colombia de la protesta. Entonces, claro, aquí quisiéramos que eso no se dé, pero la agresión ha venido por parte del gobierno nacional. Volvemos al tema de las marchas. Es verdad que mucha gente marchó en paz, que escuchamos los cacerolazos, que escuchamos a la gente de sus balcones, no a la reforma, con la camisa de la Selección Colombia puesta, y eso sin duda es de aplaudir. Pero también, Camilo, el informe final de hoy del gobierno y de varios sectores también en Bogotá de lo que pasó, pues no es nada de aplaudir. Buses vandalizados, 87 policías heridos, medios de comunicación donde trataron también de entrar y desmanes. ¿En Colombia no va a poder volver a haber una protesta pacífica, Camilo, del todo? No, yo creo que veía una caricatura de uno de los periodistas más reconocidos en redes sociales, en Twitter, en donde había una marcha gigantesca a un lado y había un vándalo dañando un carro, y todos los medios de comunicación era registrando el hecho de los vándalos. Aquí seamos claros, hay que rechazar la violencia, venga de donde venga. No importa de qué lado venga. Si es de unos vándalos que se entrometen en estas acciones ciudadanas, que se llevan la atención de muchos medios, pero que la realidad es ese descontento general, no se puede perder de vista eso, pero debemos ser contundentes en democracia. El rechazo de la violencia, venga donde venga, implica, por supuesto, el rechazo de esos actos vandálicos y también el rechazo de la acción desmedida de fuerza pública cuando se presenta. Es decir, no puede actuar de la misma manera nuestra fuerza pública, nuestros hombres y mujeres de policía, en este tipo de escenarios que los vándalos. Es decir, eso nos diferencia como institucionalidad, como democracia y como Estado. Entonces hay que rechazar la violencia, digo, venga de donde venga, por supuesto. Y pongámonos de acuerdo en que esa premisa no es válida en el ejercicio de la protesta ciudadana, no es válida en el ejercicio de la protesta social. Por supuesto, los ánimos muy caldeados, hay que hacer un esfuerzo gigantesco, pero el llamado será siempre. Y debe ser así por parte de todos y de todas en democracia, a que sea de manera pacífica y, en mi caso, de llamado a que sean contundentes y con todo el cuidado en medio del COVID. Y solo para entenderlo, entonces, ¿usted cree que esos desmanes son por allá, que no representan a la marcha como tal, cuando hay 53 entidades bancarias afectadas, 60 saqueos a establecimientos comerciales, 45 vehículos de Transmilenio, que además el que usted y yo y mi camarógrafo aquí utilizan, y la gente que nos ayuda utilizan para transportarse? ¿Eso es un foco aparte de todo este sentimiento nacional que usted dice, Camilo? No, creo que he sido absolutamente claro. La violencia hay que rechazarla, venga de donde venga. Esos resultados son absolutamente lamentables, y también es válido resaltar cómo un pueblo en medio de la pandemia es capaz de levantarse, ponerse de pie y salir a protestar de manera pacífica, alegre, o no hubo manifestaciones extraordinarias de una juventud colombiana con creatividad. Nosotros hicimos un plantón de un muro de la indignación, una cosa tan difícil para que la tengan en América Latina. Este es el país más desigual de Sudamérica. Y pusimos un reto, hicimos un experimento social en el norte de Bogotá, y allí pusimos unos huevos y un muro de la indignación en donde estaban las caras del presidente Duque y del ministro Carrasquilla. Y estaba un vendedor informal, don Luis, dispuesto a cocinar el huevo. La gente tenía un huevo y le decíamos, ¿usted quiere cocinarlo? Ahí está don Luis para que se lo coma, o lo quiere lanzar a este muro de la indignación. El 80% de la ciudadanía prefirió lanzarlo. Hay una voz de expresión de un ciudadano que pasó por allí, Miguel Ángel, un tipo joven, diría yo, unos 30 años, que le pregunté y le dije, ¿usted qué va a hacer? Me dijo, ¿sabe qué? Yo vengo de marchar, tengo mucha hambre ya a esta hora, era pasado a mediodía. Y me dice, yo quisiera comerlo, pero también entiendo algo, es que necesitamos que se entienda la indignación de un país, porque no me estoy jugando mi comida, sino la comida de quienes me siguen. Y ese mensaje es el mensaje poderoso de la ciudadanía, que por supuesto es pacífico, que es simbólico y que también hay que resaltar. Camilo Romero, precandidato presidencial de Colombia por el Partido Verde, exgobernador de Nariño. Usted sí es precandidato presidencial, ¿verdad, Camilo?
Así es, Andrea. Sí, ok, él sí lo puede decir. ¿Por qué? ¿Cómo es? No, porque le pregunté a Juan Carlos Pinzón y me dijo que todavía no estaba en esas, pero bueno. Ok. Para Debe estar todavía contabilizando los daños de la protesta y no entendiendo lo que para está en el poner fondo. posiciones. Precandidato presidencial de Colombia, Camilo Romero, nos acompaña hasta ahora. Me place saludarlo, Camilo. Gracias por su tiempo. A ustedes, Andrea, gracias por permitir una expresión y una voz que viene desde la ciudadanía en este país. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a una pausa. Federico Gutiérrez ya viene, exalcalde de Medellín, también precandidato presidencial de Colombia, nos acompañará aquí en minutos. Ya volvemos. Colombia, en estos momentos, Federico Gutiérrez con nosotros, exalcalde de Medellín. Señor Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Andrea, un abrazo. ¿Cómo estás? Bien, gracias por su tiempo. Además, ¿qué pasó ayer en Colombia? A ver, Andrea, yo creo que hay que comenzar por lo primero y es decir que definitivamente hay una insatisfacción ciudadana en torno a unas situaciones que existen en los últimos meses, producto también de una pandemia que ha sido compleja. Ahora veíamos el informe del DANE, donde la pobreza en Colombia aumenta al 42.5%, o sea, más de 21 millones de colombianos están hoy en situación de pobreza. Más de 3,5 millones de colombianos el año pasado entraron en situación de pobreza. Esto es una situación muy compleja y difícil. Entonces, se junta además con el proyecto de la reforma tributaria, que si bien el gobierno necesita unos recursos para seguir manteniendo la oferta social, hay una discusión inmensa en el país de cómo un proyecto de este tipo podía estar afectando a los más vulnerables y especialmente también a una clase media ya afectada de por sí. Entonces convocan a las marchas y yo soy una persona por lo menos que yo defiendo la protesta, pero la protesta pacífica. Yo en ningún momento puedo aceptar ni tolerar que exista violencia amparado en un buen propósito. Entonces lo primero es que hay una insatisfacción. Se genera esa dificultad en la cual se dice vamos a marchar y yo diría que lo que hay que tener cuidado también es en el momento en el que estamos y creo que es la consideración que uno debería pedirle a los colombianos y a quienes, por más que sienta una insatisfacción que puede ser válida, es decir, cuídese y cuide también a su familia. Estamos en el peor pico de la pandemia, los hospitales llenos, las UCI llenas, el cuerpo médico, el personal médico asistencial no da abasto. Y pues la gente va a las calles donde esto puede generar unos efectos adversos. Pero entonces, ¿qué pasa y qué ocurre? Pues llega la protesta, pero una protesta pacífica que en mi concepto en estas condiciones no se debería realizar. Respeto la posición de quienes así lo dicen, pero yo creo que hay que tener cuidado. Y segundo, ¿qué hacen? Unos se aprovechan, se infiltran en las marchas y generan vandalismo, saqueos, robos, y lo que vemos es a unos delincuentes haciéndole daño al país. ¿Qué termina pasando? Andrea, pues a ver, hay una insatisfacción grande. La gente pide el retiro de la reforma tributaria. El gobierno dice que no la retira. Y yo lo que sí creo es que hay que llegar a algunos consensos. Si bien hay que recaudar unos recursos que son importantes para poder sostener la política social, como es el tema del ingreso solidario, del subsidio a la nómina, de matrícula cero y muchos de esos, hay que ver es cómo se logra con todos los sectores sobre todo un consenso de cómo lograr una reforma que sea viable, que el gobierno pueda tener esos recursos y que no se abandone la política social. Pero lo que no se puede aceptar desde ningún punto de vista, pues como yo lo he dicho, es la violencia. Mira cómo atacan los sistemas de transporte público. La gente termina yendo después por la noche a sus casas caminando porque unos vándalos les dio por atentar contra los sistemas de transporte público, que son de todos, que pagamos entre todos y que los daños los tenemos que pagar entre todos. Vemos como gente trabajadora que hay emprendimientos, peluquerías. Ayer veíamos el tema de los almacenes de cascos de moto, los otros de ciclistas, las tiendas, y llegan estos vándalos y un sueño de toda la vida se esfuma en 5 minutos, donde atentan contra estos negocios, los atacan, pero además los roban, los saquean y acaban con los sueños de tantas familias. Eso no puede seguir pasando, esa incertidumbre y ese sentimiento ayer de impotencia no puede seguir continuando en el país, Andrea. Eso es básicamente el resumen de lo que hoy está pasando.
¿Hay responsables? ¿Quiénes son los responsables? Porque cuando pasa esto, usualmente también en América Latina, señor Gutiérrez, hay quienes se relamen las manos y miran desde lejos, pero se aprovechan del momento. ¿Hay interesados políticamente de que esto suceda en el país? Y vamos a los hechos. Usted ha mencionado directamente a Gustavo Petro, otro candidato presidencial, un político muy importante en Colombia. ¿Él tiene la responsabilidad? Mira, de las crisis sociales y de las emergencias sociales suelen aprovecharse especialmente los populistas. Y en mi concepto, el mensaje que daba esta semana Petro, además él de manera hábil, seguramente simplemente con un fin electoral, porque no le interesa a la gente ni le interesa lo que pasa en el país, sino su propio beneficio personal, trata de adueñarse, como decir que todo el que salga marcha por Petro o por lo que él diga. Eso no es así. Hay gente que sale a marchar de diferentes sectores ideológicos o gente que no le importa ni la política ni nada, pues tiene insatisfacción. Pero lo que sí no está bien es lo que él hace convocando a la gente de esa forma. Él a través de sus redes sociales tratando de incinerar el país, de que esto, pues mejor dicho, incendie en el país. Así lo ha demostrado en muchas otras marchas donde dice no vamos a cesar de Bogotá, ese tipo de cosas. Y en últimas termina también siendo responsable de lo que pueda ocurrir. Pero además hay una cosa llamativa y es que así como es de activo para convocar y para incitar a la violencia, si no es capaz de tomarse ni siquiera un segundo para pronunciarse sobre los desmanes, sobre la violencia, sobre cómo termina afectando justamente estos vándalos los sueños de tantos colombianos. Y es por eso que yo, por el contrario, creo que a la política del odio hay que ganarles con la política del amor, con la política del respeto por el otro pese a la diferencia. Y más que incitar a más divisiones, lo que hay que hacer es unir al país, proponerle al país un proyecto en el cual nos pongamos de acuerdo. Yo creo que cabe una pregunta válida en este debate, Andrea, y es preguntarle a los colombianos, oigan, ¿qué tipo de país queremos? ¿Un país que viva bajo la incertidumbre, bajo el odio, bajo el miedo, bajo la amenaza, bajo los vándalos? ¿O un país que pueda salir adelante unido, entendiendo las circunstancias difíciles que hoy, por supuesto, que tenemos? Nadie está ocultando esas realidades, nadie está ocultando esa insatisfacción ciudadana, pero como colombianos nos hemos unido en los peores momentos y ahora lo debemos hacer y sacar el país adelante. Andrea, tenemos sí. un paréntesis, qué pena, Andrea, no. tenemos un país. Mira, el año pasado la contracción económica fue la más grande de los últimos 100 años, 6.8% de contracción económica en el país, de crecimiento de la economía, desempleo superior al 16-17%, en muchas ciudades el desempleo superior al 25%, una informalidad cercana al 60%, la gente que aguanta hambre, se pierden empleos. Mira lo que yo mencionaba del DANE ahora, es que estamos hablando que casi el 43% de la población colombiana está en situación de pobreza. Esto es una situación que nos tiene que pellizcar a todos. Entonces yo vuelvo e insisto, ojo, entonces ¿qué es importante hoy? El plan de vacunación, la reactivación económica, la reactivación social. Entonces la gente está aporreada tratando de que sus negocios medio levanten otra vez y de una llegan es quienes quieren que se pare de nuevo toda la economía. Y es imposible después soportar las condiciones o la política social si no hay una economía que esté al alza y que por supuesto pueda dar una buena redistribución social. Esa es la radiografía, pero hay que hacerlo como nos hemos unido siempre en los momentos más difíciles. Usted ha hablado de consensos y de unión. ¿No puede ser este momento también importante, más bien una oportunidad, llamémoslo así, una oportunidad para el gobierno cuando lo presionan a que retire la reforma tributaria y ha dicho que no? Algunos dicen que es que el gobierno está actuando en terquedad, pero este momento también no puede ser una oportunidad para el gobierno, que también tiene una responsabilidad, Federico. Yo estoy absolutamente convencido que siempre hay que escuchar a la gente y el malestar de la gente hay que escucharlo y hay que dar soluciones. Mira, en mi concepto, yo no discuto que no sea necesaria una reforma o unos programas de financiación para soportar los programas sociales. Pero yo sí creo que el proyecto se pudo haber socializado desde antes y el proyecto se pudo haber llegado a tener varios consensos y evitar lo que hoy estamos viviendo en algunos casos. En mi concepto, yo lo he dicho, me parece que el ministro Carrasquilla pudo haber hecho esa tarea en su momento.
no se hizo, los consensos no se lograron. La reforma tributaria hoy en el Congreso no tiene viabilidad como está presentada. Ya varios partidos han dicho que no la votan y es un tema de realidad también política. Le piden al gobierno que la retire, el gobierno dice que no la retire, que no la retira. Yo por lo menos creo que lo importante es llegar a unos consensos rápidos, bajarle a esta marea, entender que de manera rápida el gobierno tiene unas motivaciones que son importantes en el sentido de que hay que conseguir unos recursos para sostener la política social, y eso hay que entenderlo. Sí. Es apoyar a los más pobres, y a eso nadie se puede negar. Y es que ahí, Federico, no me queda mucho tiempo, pero perdón, te interrumpo ahí, porque al final ahí todos están de acuerdo en eso, en ayudar a los más pobres. Claro, pero entonces tenemos que buscar, Andrea, entre todos, una reforma tributaria que sea viable, que no afecte a los más vulnerables y que no afecte a la clase media, y buscar soluciones desde otros sentidos, y eso se puede lograr, y hay que buscar consensos. Yo aspiro, y estoy seguro que el gobierno seguramente va a escuchar ese llamado, que tome esas decisiones. Yo no sé si es retirando el proyecto o reformulando el que hoy ya existe, y que se pueda construir una reforma viable, que no se abandone esa política social que es absolutamente necesaria. El gobierno necesitaba recoger 23 billones, ahora dice que se baja hasta 17, 18. Hay que entender entonces cuáles son los sacrificios que se harían también, pero yo lo que diría es, hombre, miren, no violencia, nada justifica la violencia, la insatisfacción ciudadana es respetable. Yo también tengo mis reparos con la reforma tributaria, yo tenía mis reparos frente al tema del IVA, por ejemplo, en los servicios públicos, en momentos como este, el IVA, por ejemplo, al tema de los servicios funerarios, cosas como esas, y a muchos otros, pero ojalá se logren unos consensos importantes, Andrea, y que el país pueda retomar ese rumbo, esa senda de crecimiento económico y social. Y recordemos que no hay mejor política social, no hay mejor política social que la generación de empleo, urgente. Es así. Federico Gutiérrez, precandidato presidencial de Colombia, exalcalde de Medellín, a esta hora en Suma la Noticia. Federico, le agradezco muchísimo por su tiempo, muy amable. Andrea, un abrazo, me alegra saludarte, gracias. Gracias, última pausa, ya volvemos. Hasta aquí Suma la Noticia, los espero mañana con otros temas de debate.